Romanos capítulo 11, desde el verso 19 al 21, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar sobre la arrogancia, la consecuencia de la arrogancia en los creyentes gentiles o la iglesia. Recordemos que el verso 17, Pablo habla y dice que si alguna de las ramas, hablando del pueblo judío, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la savia del olivo. Pablo usa esta metáfora del injerto, que consiste en cortar una rama para unirla a otro árbol. Obviamente esta metáfora ilustra la inclusión de los gentiles dentro de la vid verdadera, que es Jesucristo, del buen olivo, que es el mismo Señor. Amén. El pueblo de Dios, porque en Jeremías capítulo 11, el pueblo de Israel es comparado con un buen olivo. Amén. Y tiene raíces, esas raíces son los patriarcas. Alabanzas al Señor. Pero el cortar una rama de otro árbol, en este caso esta metáfora del olivo silvestre, y traerla al olivo bueno, ilustra la inclusión de los gentiles en las bendiciones y promesas espirituales dadas originalmente al pueblo de Israel. Normalmente ese proceso de injerto, en este caso del olivo silvestre y el olivo bueno que es cultivado, lo que se hacía, lo normal era que se cortaba una rama de un olivo cultivado y se llevaba a un olivo silvestre y se injertaba allá. Lo contrario es lo que Pablo menciona aquí, que nosotros los gentiles éramos olivos silvestres y nos trajo cortado de esas ramas y nos injerta en el buen olivo. Por eso Pablo más tarde en el verso 24 dice: contra naturaleza fuiste injertado. Ese proceso contra naturaleza se hacía, no era muy común, pero se hacía, porque lo normal era de que del buen olivo, que no tenía fuerza en su tallo, se arrancaba una rama para meterla en un olivo silvestre. ¿Cuántos adoramos al Señor? Se me olvidó cambiar las pilas. Aleluya. Gloria sea Jesús. No, ya estaba acá. Gloria sea Jesús. Me perdonan un momentico, amados. Ya entramos en el tema. Gloria a Jesús. Bueno, ahora sí. Me da pena. Bueno, ahora sí volvamos. Pero Dios a nosotros los gentiles nos injertó contra naturaleza. En esta sección, eso lo hablamos en el mensaje pasado. Ahora vamos a hablar desde el verso 19 al 21, donde Pablo explica la justicia soberana de Dios, para afirmar o decir que Dios es justo al apartar temporalmente a Israel, obviamente como pueblo, por su incredulidad. Amén. Y si Él lo hace así con el pueblo, también puede apartar a los gentiles del buen olivo por su jactancia y por su altivez. Amén. Por eso hoy vamos a ver este tema, la consecuencia de la arrogancia dentro del pueblo de Dios o la iglesia. Amén. En este caso, los gentiles. El primer punto que vamos a hablar, el verso 19, la posible objeción de Pablo contra el razonamiento, amén, de un gentil orgulloso. Amén.
El segundo punto, el verso 20, la causa y la desgracia judía y la benevolencia gentil. El verso 21, la razón de temer y la consecuencia de no tener temor. Amén. Vamos a ver el primer punto, la posible objeción contra el razonamiento gentil orgulloso. Porque recordemos que el verso 17 Pablo dice, si alguna de las ramas, hablando del pueblo de Israel, que era la mayoría de Israel, fueron desgajadas del buen olivo, del pueblo de Dios, y tú, hablando de los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí surge un razonamiento de cualquier gentil que se puede enorgullecer, tal vez en un tono alegre y altivo. Él puede argumentar de esta manera. Cito Biblia a las Américas. Pablo dice, hablando de ese personaje imaginario de un gentil orgulloso, Pablo dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, o yo fuera injertado. Estoy citando Biblia de las Américas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, cuando Pablo dice, dirás entonces, es decir, es una posible objeción. Y Pablo aclara, para aclarar e involucrar a sus lectores, Pablo anticipa las posibles preguntas u objeciones de su audiencia. En este caso, la conclusión que puede llegar un gentil. ¿Cómo así? O sea, Dios desgajó las ramas del pueblo de Israel, del buen árbol, para meterme a mí. ¡Qué bendición! Soy especial. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y es cierto, las ramas fueron desgajadas por Dios. Amén. Y estamos hablando de los incrédulos de Israel, los que no creyeron al Evangelio, los que no creyeron al Señor Jesucristo. Dios los puso a un lado. Ese era un hecho verídico en la doctrina apostólica. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, fueron desgajadas. Recordemos en Juan capítulo 15 que el Padre, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. La rama que no da fruto o el pámpano que no da fruto, mi Padre lo quita. Alabanzas al Señor. Por eso el Señor le dijo a los líderes religiosos, el reino de Dios ha sido quitado de vosotros y dado a gente que produzca fruto de él. Amén. Esa fue la razón por la cual las ramas fueron desgajadas, por su incredulidad. Amén, porque rechazaron el Evangelio. Pero el orgullo gentil radicaba al creer que las ramas de Israel fueron desgajadas por causa de los gentiles. Es decir, porque ellos merecían ese lugar en el olivo bueno, porque ellos sí valoraban lo que los gentiles no valoraban. Amén. Por lo tanto, la gracia de Dios era un derecho para ellos. Alabanzas al Señor. Amén. Por eso el gentil orgulloso podría decir, y Pablo dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? O sea que Dios los quitó porque el propósito de Dios era yo, porque soy importante para Dios. Es decir, cualquier gentil podría ser propenso a concluir que si Dios había desgajado las ramas judías, era precisamente para que ellos, los gentiles, por ser elegidos, pudieran ser injertados como ramas en el buen olivo. Lamentablemente interpretaron erróneamente su inclusión y ellos creyeron que esa inclusión dentro del buen árbol, dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios, era una señal de superioridad sobre los judíos incrédulos. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a ese razonamiento del gentil orgulloso? Amén.
Pablo responde ahí mismo en el verso 20. Estamos entrando al segundo verso. Bien, dijo Pablo, bien, usted está diciendo algo bien, algo bueno, pero no fueron desgajadas para usted ser injertado, sino bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Antes alabamos al Señor. Este verso 20 nos da a entender el porqué del razonamiento del verso 19. Repito el verso 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Amén. Como si la inclusión de ellos era una evidencia de que ellos eran especiales, que Dios los amó tanto, amén, que son tan importantes dentro del pueblo de Dios, que Dios tuvo que arrancar las ramas de Israel para meterlos a ellos. No, porque la gracia no es una deuda de ellos, de Dios con ellos, ni tampoco es un derecho de ellos. Amén. Nosotros los gentiles no merecíamos nada. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? No merecíamos nada. Si el Señor nos incluyó en su pueblo como su pueblo, es meramente por misericordia. San Pedro lo dice, 1 de Pedro 2:10. Antes no éramos pueblo de Dios, pero hemos alcanzado misericordia. Alabanzas al Señor. Por eso el verso 20, la respuesta de Pablo a ese razonamiento del gentil orgulloso es: bien, por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas del buen árbol, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, teme. Pablo le está diciendo aquí a su oponente imaginario, un gentil orgulloso, que su planteamiento en cierta manera es correcto. Por eso le dice: bien, bien, porque sí, los judíos incrédulos fueron desgajados. Esa es una realidad. Amén. Todo judío que no cree en el Señor Jesucristo no es parte del pueblo de Dios espiritual, es parte del pueblo de Israel étnico, pero no pertenece al pueblo redimido de Dios. No son santos. Amén. Esa es la realidad. Fueron desgajados. Esa es la realidad. Y ellos, los gentiles, fueron injertados. Eso está bien. Amén. Lo que no está bien es pensar que ellos fueron desgajados por causa de los gentiles. Pues la verdadera razón por la que las ramas fueron desgajadas no fue por causa de los gentiles que los iba a incluir, sino por la incredulidad de Israel. Amén. Y cualquier gentil, como rama injertada, si está ahí injertado y permanece injertado, es por la fe. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? La causa del desgajamiento judío fue su incredulidad. Por su incredulidad fueron desgajadas. Las ramas, los incrédulos de Israel, perdieron la posición, el privilegio, los derechos, las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, y por eso fueron desgajadas del buen árbol, del pueblo de Dios, del reino de Dios. Pero no para darle el privilegio al gentil, sino que fueron desgajadas por su incredulidad. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ese ha sido el problema. Eso es lo que nos desvincula del reino de Dios, la incredulidad. Una decisión tomada en el corazón de cerrarle el corazón a la palabra de Dios. Y los judíos en el pasado también fueron cortados o desgajados por este mismo problema, la incredulidad. Amén. Usted lo puede ver que ellos
fueron desgajados por la incredulidad en el desierto. Lo vemos en Números 14, del 11 al 12, cuando tenían 2 años de haber salido de Egipto, o estaban recién salidos de Egipto, y llegaron al desierto de Cádiz de Barnea, y enviaron los espías. Recuerde que eran 12 espías, y permanecieron 40 días en la tierra prometida y volvieron. 10 hablaron mal y desanimaron al pueblo, y el pueblo no creyó. 2 de ellos, Josué y Caleb, y por eso los demás el Señor los condenó a morir en el desierto. ¿Y cuál fue el problema? La incredulidad. Números 14, del 11 al 12, Dios mismo dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? ¿Cuántos alabamos al Señor? Ellos no creyeron cuando estaban en el desierto, no creyeron en la tierra prometida, no creyeron a los profetas. Y el escritor de Hebreos habla de ese tema de la incredulidad del pueblo de Israel. Esa es la razón por la que Dios los desligó, los desmembró o los desgajó del pueblo de Dios. Hebreos 3, del 15 al 19 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de la tierra de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ese fue el problema. Por eso Israel fue desgajado, amén, por su incredulidad. Alabanzas al Señor. Cristo mismo en su ministerio, al final, en la semana de pasión, cuando entra a Jerusalén, en el capítulo 12, cita Isaías 53:1, que el apóstol Pablo cita Isaías 53:1 también en Romanos 10:16, que dice que no todos obedecieron al evangelio, y pone la base de la incredulidad, citando Isaías 53:1, lo que el Señor dijo en la semana de pasión, en oración, tal vez quebrantado: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Alabanzas al Señor. En la era apostólica volvieron a repetir el mismo pecado. Los judíos rechazaron la condición divina para recibir la justicia, que era por la fe. Ese era el medio. Por eso rechazaron el evangelio, porque para ellos la justicia divina la obtendrían, la lograrían por las obras de la ley. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 31. Dice la escritura, el verso 31, mas Israel, que iba o corría tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Amén. Por eso ellos no creyeron, porque ellos creían que la salvación la iban a obtener por lo que ellos hacían. Alabanzas al Señor. Y no aceptaron que la justicia de Dios se obtenía solamente por la fe en Jesucristo. Alabanzas al Señor. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Por su incredulidad ellos fueron desgajados. Amén. Por su incredulidad. Alabanzas al Señor. Amén. Ese es un problema que inclusive puede caer el mismo pueblo de Dios. Y el escritor de Hebreos lo dice ahí mismo en el capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Verso 12 dice: mirad, hermanos, y le habla a la iglesia, aunque estos son judíos cristianos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y la iglesia evangélica también ha caído en el pecado de la incredulidad. ¿Y por qué? Porque no le gusta la exhortación. Cuando el escritor de Hebreos dice: exhortándoos unos a otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es la razón por que la iglesia evangélica ha caído en la incredulidad. Porque cuando recibe una palabra de exhortación que está escrita en las escrituras, cierran su corazón. Y el apóstol dice, el escritor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos ante una sociedad, una iglesia evangélica que solamente quiere que le hablen motivaciones, promesas, bendiciones, positivismo, humanismo, pero que no les exhorten, que no les corrijan su vida, porque según ellos ya alcanzaron la glorificación, ellos ya están en un estado perfecto, ellos están en el mismo nivel y estado de los ángeles. Por eso no hay que hablarles de santidad interna, ni mucho menos santidad externa. Porque para ellos eso es fanatismo, eso es legalismo, eso es anticuado. Y por eso ellos les cierran el corazón cuando un predicador empieza a hablar de la santidad de Dios, del temor a Dios, de apartarse de lo mundano, de apartarse de lo carnal. Entonces les cierran el corazón, no aceptan la exhortación. Alabanzas al Señor. Ellos fueron desgajados por la incredulidad. Y los evangélicos actuales también han sido desgajados del buen árbol, del buen olivo, de la vid verdadera. Y ellos no se dan cuenta que ya están desgajados, como Pablo le dijo a los Gálatas: de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. Y Dios los desligó de Cristo. Ya no están unidos al cuerpo de Cristo. Y ellos creen que van para el cielo. ¿Y por qué Dios los desligó? Por la misma causa por la que desgajó al pueblo de Israel. Por su incredulidad. Por cerrarle el corazón a la exhortación de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto adoramos a Jesús? La palabra de Dios no es para cerrarla. Amén. El domingo el hermano que vino, ¿cómo se llama? Anthony Sosa. El Espíritu Santo lo tomó y empezó a hablar una palabra de santidad. Hermano, yo me levanté. Sentía el poder de Dios, hermano. Amén. ¿Y por qué me gocé? Yo le decía: Señor, habla, destapa pecados ocultos. Por mí no hay problema, yo estoy limpio. Qué lindo es cuando el Señor prende la luz. El que anda en tinieblas se queda callado. El que anda en tinieblas voltea la cara. ¿Y por qué? El Señor lo dijo en Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pero el que practica la verdad, hermano, no se esconde de la luz, se presenta ante la luz para que vea que sus obras son hechas en Dios. Pero el que está en tinieblas, hermano, se esconde. El que está en tinieblas no le gusta que expongan la verdad. Amén. Y la escritura dice: y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando Dios habla
Él reprende las obras de la carne. Miren, se lo voy a leer textualmente. Juan capítulo 3, verso 19, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Es decir, todo aquel que hace lo malo, aunque ante los ojos de él, aunque ante los ojos de una comunidad apóstata como la iglesia apóstata hoy en día, eso está bien, no hay problema que la mujer vista sensual, no hay problema que el hombre esté mezclado con el mundo, no hay problema que se fumen un cigarrillo o que se tomen 2 o 3 cervezas o que vean pornografía o que contaminen su alma con películas y videos y novelas y todas esas cosas. No hay problema para ellos, amén, porque todo aquel que hace lo malo, amén, aborrece a la luz. El que hace lo malo, amén, el que practica lo malo, la luz le va a decir eso es malo. Amén. Las tinieblas, los predicadores que están bajo no la presencia del Espíritu Santo ni la santificación de Dios, justifican lo malo y dicen que tomar cerveza, bailar, escuchar música mundana está bien, que no es malo. Pero la verdadera luz reprende las obras malas. Amén. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece ese predicador, aborrece ese mensaje y no viene a la luz, no viene a escuchar ese mensaje para que sus obras no sean reprendidas. Porque lo que hace la luz es reprender las obras del mundo, de la carne, del diablo. Eso dice la Biblia en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Amén, para deshacer las obras del diablo. Si usted quiere que el Señor deshaga la pornografía, el adulterio, la embriaguez, el robo, el hurto, la mentira en su vida, venga la luz, humíllase ante la luz. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y donde el pastor Tony Sosa empezó a hablar de santidad, yo me puse de pie, me alegré, porque no tengo nada que ocultar. Por la gracia de Dios, me gocé, porque algún día tendremos que pararnos frente a Dios y ante Él no le podemos ocultar nada. No podemos escondernos como Adán, que se escondía detrás de los árboles porque tenía miedo, porque estaba practicando lo malo y no quería arrepentirse. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, dice Juan 3:21, lo dijo el mismo Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas al Señor. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Por su incredulidad. Esa es la incredulidad. Incredulidad a la verdadera luz. Amén. A la verdadera palabra. Porque hoy en día hay un evangelio falso. Y la gente dice, yo prefiero oír esa palabra. Es que es más bonito. Es que si sabe explicar la palabra. No es que sepa, ni es que sea más bonito. Es que esa palabra no le reprende su pecado. No le reprende la maldad que hace en lo oculto. Sea sincero y diga, me gusta ese predicador porque no habla contra mi adulterio, contra mi fornicación, contra mi pornografía. Sea la verdad, dígalo, sea sincero, no se engañe a sí mismo, no es que te vas a perder por toda la eternidad. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Usted es un incrédulo, porque lo único que quiere creer de la Biblia es de los beneficios de Cristo, pero no de las condiciones para recibir esos beneficios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué bueno es la palabra, ¿cierto que sí, amados? Veamos la causa de la implantación gentil o del injerto gentil en el buen árbol.
Estamos en el verso 20. Pero tú por la fe estás en pie. Gran número de gentiles fueron injertados en el árbol, en el buen árbol, que estaba arraigado al antiguo pacto de Dios con Abraham, por una sola razón: por la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 9, verso 30 dice que los gentiles alcanzaron la justicia divina por la fe. Amén. Por la fe, sencillamente por la fe. Ese es el medio. 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y por eso ellos se unieron al buen árbol, se unieron al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice en Corintios 6 que el que se une carnalmente a una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Adoramos al Señor. Y unirse al Señor es simplemente por la fe, porque eso lo dice Pablo en Efesios 1:13. Habiendo oído el evangelio de la verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Es decir, después de oír el evangelio y después de creer en el evangelio, el Espíritu entra en nosotros y se une a nuestro espíritu y nos unimos instantáneamente al cuerpo de Cristo. Ese es el injerto. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Pero tú por la fe estás en pie. A ver, por ese medio que ellos no quisieron aceptar. Ahora la advertencia y el mandato que Dios le da a los gentiles. Estamos en el verso 20, parte C. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Es decir, ellos no fueron desarraigados para que ustedes fuesen injertados. No. Ellos fueron desarraigados por su incredulidad. Amén. Por su incredulidad. Por eso no te ensoberbezcas creyendo que es que soy muy especial, que es que merezco esto. ¿Cuántos evangélicos, cuántos pastores creen que se merece el ministerio, la iglesia, las posiciones? Se merecen estar y hasta le hacen reclamo al Señor. Ustedes y yo no nos merecemos nada. Éramos olivos silvestres. Fuimos arrancados de allá, injertados en el buen árbol, por la fe en Jesús, por el Espíritu de Dios. Pero es por gracia, es por misericordia. No te ensoberbezcas, sino teme. Los gentiles podrían estar inclinados a jactarse porque Dios los había elegido para compartirles las promesas o la savia proveniente de la raíz, es decir, los patriarcas o el mismo Señor Jesucristo. El punto principal de la discusión es este: no crea que Dios quitó a Israel del buen árbol para beneficiar al gentil. Si Dios los quitó fue por su incredulidad. Y el gentil fue injertado por su misericordia, por su gracia. Por eso la advertencia: no te ensoberbezcas. Ensoberbecerse es la tendencia natural de esta tendencia natural y malvada de la naturaleza carnal del ser humano, que es caída. Amén. Y eso nos ocurre a todos. Todos tenemos que enfrentar esa tentación. Algunos la pasan, otros la luchan o la luchamos. Porque después de ser bendecido,
respaldado por Dios, usado por Dios, surge esa tendencia carnal de creer que es por nosotros. Eso le pasó al pueblo de Israel, a pesar de que Dios se lo había advertido. Amén. No te ensoberbezcas. Vamos al libro de Deuteronomio. Lo leí la semana pasada, verso 8. Pero vamos a leer solamente el 12 y 14, 17. Deuteronomio 8. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. El verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No te ensoberbezcas, gentil. Si estás en el cuerpo de Cristo, si estás recibiendo de la savia, de la raíz del buen árbol, si has disfrutado de los dones del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de los beneficios de Dios, no te ensoberbezcas. No crea que es por usted. Amén. Y si Dios lo prospera materialmente, tus ovejas y tus vacas se aumenten, la plata, el oro se multiplique y todo se le aumente, cuidado, no se ensoberbezca, no se enorgullezca tu corazón y digas: es por mi fuerza, es por mi poder que he traído esto. Que el Señor tenga misericordia. Porque en Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Esa abominación no quedará impune. Es un pecado que estamos todos propensos a caer por esta naturaleza caída, que se llama la presunción. Amén. Que Dios tenga misericordia. Esto le pasó a muchos hombres que fueron respaldados por Dios, que inclusive Dios los usó, ellos no sabían que era Dios quien los estaba usando. Por ejemplo, el rey de Asiria. Vamos a Isaías capítulo 10, por favor, verso 5. Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Fue Dios quien puso su ira para hacer justicia. Y por eso Dios dice: le mandaré contra una nación pérfida, hablando de Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, para que arrebate presa, y la ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque Asiria no lo pensará así, que es Dios quien le dio o puso su ira en él para hacer todas esas cosas, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. El verso 12, mira lo que dice Isaías 10. Acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Y por qué? Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, porque quité los territorios de los pueblos, porque saqué sus tesoros, porque derribé como valiente a los que estaban sentados, y porque halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y grandeza. Se glorió.
Verso 15 dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Amén. ¿Qué era Asiria? El báculo, una vara en mi mano. Quien estaba haciendo la obra era Dios. Amén. No era la propia vara en sí, era Dios quien la movía. Se gloriará el hacha contra la persona que la está usando para cortar árboles. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Dios tenga misericordia. Amén. Dios nos ayude a entender que es por su gracia, que si usted está injertado en el buen árbol, no es porque usted y yo lo merezcamos, es porque Dios nos mantiene en pie por fe. Dios tenga misericordia, ¿cierto que sí, amados? No nos pase lo de Nabucodonosor, que dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad. Y se quedó loco. 7 años se fue para el monte. Lo castigó Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice Santiago capítulo 4. Dios nos ayude, amados. Dios nos ayuda a no creernos que si estamos siendo beneficiados de la gracia de Dios, respaldados, si somos predicadores, por la unción, por los milagros, amén, si tenemos autoridad o fortaleza espiritual para resistir X y Y pecado y hemos podido llegar firmes hasta acá, no hemos caído, no te ensoberbezcas. Ayer cumplí 20 años de casado, por la gracia de Dios. Eso es para decirle gracias, Señor, porque tú has preservado mi matrimonio, mi esposa, mis hijas y mi vida. No es por Alex, porque es que él sí ora, él sí ayuna, él sí busca de Dios. No, es por la misericordia de Dios. No te ensoberbezcas, teme. Eso fue lo que le dijo Daniel a Belsasar. Usted sabía lo que le pasó a su abuelo. Amén. Y sin embargo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. No te ensoberbezcas. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No te ensoberbezcas. Teme, ayúdanos, Señor, a tener temor y a no ensoberbecernos, a no tener un alto concepto de nosotros mismos. Que Dios nos ayude. A veces el diablo utiliza instrumentos que lo presionan a uno para que uno presuma. Aléjase de esas personas tóxicas, usadas por el mismo diablo. Amén. Para uno no ensoberberse, para uno no presumir. Amén. Y rodéase de personas humildes, porque cuando un soberbio presiona a alguien, amén, lo presiona para que la persona saque, amén, a un lado al Señor. Eso es una obra del diablo, para que usted diga: es que yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí me santifico. No, que Dios nos guarde. Aléjese de esas personas y no demuestre a nadie
ni tampoco estamos obligados, ni tenemos el deber de demostrarle a alguien la misericordia de Dios. Porque si nos santificamos, si oramos, si estamos en pie, es por su gracia, no es por nosotros. No te ensoberbezcas, teme. Del griego phobo, está en imperativo presente. En otras palabras, está diciendo ten temor o mantente temiendo. Es un temor reverente, un temor santo ante Dios, siendo conscientes de que Él tiene la potestad de desgajar e injertar. Temer en este contexto significa no confiar en uno mismo, ni tampoco confiar en lo que tenemos, sino confiar en el Señor. No exaltarse, sino tener humildad. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos adoramos al Señor? Veamos el último punto y terminamos este mensaje: la razón de temer y las consecuencias de no tener temor. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La razón por la que debemos temer a Dios es porque si Dios no perdonó a las ramas naturales. ¿Y por qué no las perdonó? Porque también se ensoberbecieron. Ese fue el problema judío. Ellos se ensoberbecieron sobre los gentiles por ser la nación elegida por Dios. Romanos 2:17, Pablo dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te glorías en Dios. Verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Por esa soberbia ellos no creyeron, y por no creer Dios no los perdonó, los desgajó. Ahora son los gentiles los que pueden caer en ese mismo pecado, el pecado judío, de ensoberbecerse. No te ensoberbezcas, teme. ¿Y por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, las desgajó. Los judíos cayeron por su incredulidad y no se libraron del juicio de Dios. Nosotros los gentiles tampoco podemos evadir el juicio de Dios si sucumbimos en la incredulidad. Tampoco vamos a escapar de la ira. En Hebreos capítulo 2 del 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el pueblo de Israel, si ellos pecaron, Dios no los perdonó, recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. ¿Por qué se debe temer y no enorgullecerse? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, las desgajó, los castigó, el escritor dice: ¿cómo escaparemos del juicio, de la justicia de Dios, si descuidamos esta salvación tan grande? Si dejamos de orar, si dejamos de santificarnos, si dejamos de congregarnos, si dejamos de servirle al Señor, si dejamos de tener temor de Dios, ¿cómo escaparemos? Amén. La tentación del orgullo no es un problema único de los judíos, es un problema originado en nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, las advertencias dirigidas a los judíos pueden aplicarse en principio a nosotros los creyentes, ya que todos los creyentes estamos expuestos al mismo pecado cometido por los judíos. Primera carta a los Corintios 10 del 11 al 12 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Por su incredulidad, Dios no perdonó a las ramas naturales, las desgajó. Aleluya. Veamos la consecuencia de no tener temor. A ti tampoco te perdonará, dijo el Espíritu Santo. Si no perdonó a las ramas naturales, a ti, cristiano gentil, tampoco te perdonará. Es decir, Dios no perdona a cualquier individuo, sea judío o sea gentil. Amén. Todo aquel que se ensoberbezca y no tiene temor, Dios lo castiga. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, Dios quebranta a los soberbios y Dios hace caer, amén, al que está arriba por la altivez de espíritu. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esto evidencia el principio de justicia e imparcialidad divina. Dios no tiene favoritismos. Él no hace excepción de personas. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, sino que las desgajó por su incredulidad, a nosotros también nos puede desgajar por la incredulidad también. Amén. Ahora, hay una diferencia entre el judío y el gentil. Amén. ¿Sabe cuál es la diferencia? Por causa de la raíz. Ellos tienen una raíz natural, los patriarcas, las promesas. Amén. Y no importa cuánto Israel como nación se descarríe, sea incrédula, como nación hablo. Amén. En conjunto, no como individuos. La raíz sigue siendo buena. Amén. Y Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo dice Éxodo 3:6. Es decir, que ellos como nación en conjunto, no individualmente, como nación, como en conjunto, amén, tienen una raíz, tienen promesas, y esas promesas fueron dadas a los patriarcas. Esto significa que a pesar de que los individuos se descarrían, Dios prometió una salvación nacional a todo el pueblo de Israel. Es decir, significa que el olivo bueno volverá a florecer sin importar su pecado, porque Él prometió salvar a Israel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso el apóstol Pablo dice que la incredulidad o el desgajamiento de ellos es temporal. Es mientras se cumple el tiempo de los gentiles. Y cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces toda la nación de Israel será salva. ¿Y por qué? Porque vendrá el libertador de Sión para apartar la iniquidad de su pueblo. Y cuando venga Jesucristo, salvará a todo Israel. Esa es la diferencia. Dios no los perdonó, los desagajó, pero tienen promesa, tienen una raíz. Nosotros los gentiles no tenemos promesa, porque la raíz nuestra es el olivo silvestre. Los creyentes gentiles es diferente. Si nos enorgullecemos y no tenemos temor, seremos desgajados y Dios no nos va a perdonar. Juan capítulo 15, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruta, lo quitará. El verso 6 dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Es decir, para Israel hay una promesa de salvación. Para los gentiles, ya Cristo vino a salvarnos. Para los judíos, Él volverá para salvarnos a ellos. No a nosotros, a ellos, al pueblo de Israel. Y según la profecía bíblica, la gran mayoría de la iglesia de gentil será desgajada
pronto, cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes, Él va a desgajar a todos los apóstatas, a todos los que no quisieron recibir el amor por la verdad. Por cuanto no recibieron el amor por la verdad, hermano, Dios les envía un espíritu, un poder engañoso a fin de que crean a la mentira y sean condenados a la gran tribulación. Esa es la verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4 que en este tiempo es un tiempo de apostasía. Dice 1 Timoteo 4: muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero en 2 Timoteo 4 dice que muchos apartarán el oído de la verdad para oír fábulas. Es decir, para la iglesia apóstata, los que se apartan de la fe, no hay esperanza. Amén. Porque van a ser vomitados a la gran tribulación. La única forma para ser salvos es poniendo la cabeza al anticristo. Pero sí hay esperanza para la Israel apóstata. ¿Por qué? Porque por las raíces del olivo Dios cumplirá sus promesas a los patriarcas. Amén. Pero Dios va a separar a los gentiles apóstatas debido a su incredulidad. Amén. Por eso Pablo dice: no te ensoberbezcas, teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dios tenga misericordia de nosotros. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar esta salvación tan grande, Señor. Yo te doy gracias porque no merecíamos, Señor, ser injertados en el buen olivo, en la vid verdadera, para recibir la savia, para participar de la raíz, de la sangre de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de vida, para poder dar fruto y que permanezca. Es por tu gracia, Señor. No es por nuestros ayunos ni nuestra oración, no es por nuestras obras, es por tu misericordia. Si estamos en pie, Señor, no es por algo que hagamos nosotros, todo lo haces tú en nosotros. Por eso te damos la gloria, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias por preservarnos en la vid verdadera, en el buen árbol, en el buen olivo. Gracias por ayudarnos a dar fruto. Tú eres quien das el fruto a través de nosotros. Gracias por habernos bendecido, por habernos dado salud, por habernos dado prosperidad, bendición, Señor, provisión. Gracias. No es por nosotros, Señor. Libra nuestro corazón de ensoberbecernos, de enorgullecernos, creyendo que es por nuestra fuerza, por nuestras obras, por nuestras justicias. Líbranos del pecado de la presunción. Líbranos del pecado del orgullo, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, mansos y humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a alejarnos de esas personas que presionan nuestras vidas para que nos enorgullezcamos y nos hundamos en el fango en el que ellos están, en la soberbia, donde todo lo atribuyen a ellos, que es por ellos. Señor, ayúdame a no revolcarme en el cieno de, Señor, de los cerdos. Ayúdame, Dios, a permanecer limpio, santo, a darte la gloria a ti. No es por nuestras obras si estamos aquí, no es por nuestras justicias si predicamos este mensaje, y si tú nos mantienes en este lugar, es por tu gracia, es por tu gloria, es por tu misericordia. A ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas.
por el trabajo, por el estudio, por la familia. Todo honor, toda gloria pertenecen a ti, Señor. Mil gracias, honor, alabanza, gloria y honra son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermana Martica. Pido el favor a la hermana Azucena que me ayude a orar por la ofrenda y despida el culto. Amén. Entonces nos veremos el domingo con ayuda del Señor. 8:30 tendremos nuestro culto de inglés. 9:30 tendremos nuestro servicio de escuela dominical. Continuaremos, si Dios lo permite, con el tema de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a hablar sobre la muerte de los dos testigos, sobre el cese de la ofrenda y la abominación desoladora. Daremos una introducción para que usted sepa cuándo es que va a ocurrir todo ello. Lo esperamos este domingo con ayuda del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Dios, celestial, Señor Jesucristo. En esta hora, Dios Santo, nos acercamos una vez más aquí, Dios mío, en tu casa.